Habíamos dejado la historia en la caída del hombre, cómo el hombre había sido expulsado del Edén y qué ocurre con la humanidad después de aquello. Pues como vimos también en la tabla, hasta el año 1600, después de la creación de Adán, pues han pasado 1500 años prácticamente desde la salida del Edén, y ha habido una degeneración absoluta entre los hombres. El hombre separado de Dios empieza a degenerar. Es lo mismo que nos pasa a nosotros si abandonamos al Señor, que empezamos a funcionar como funciona el mundo, yendo degenerando, y la sociedad en la que vivimos actualmente es una sociedad que va degenerando de una forma rápida. Si veis estadísticas que hay sobre, por ejemplo, la estabilidad de la familia, el aumento de personas que se suicidan, es decir, hay un montón de aspectos en la sociedad que van degenerando de una forma cada vez más rápida. Y en el libro de Génesis, que es el que estamos leyendo, en el capítulo 6, en los versículos 5 al 8, nos cuenta lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Sin contar con la comunión de Dios y siendo influenciado por el diablo, el ser humano se corrompe, lo que estábamos diciendo. Y de tal manera se corrompió que el análisis que hace el Señor de la humanidad es terrible. Hay unos adjetivos tremendos, unos términos absolutos en el texto que hemos leído. En el versículo 5 dice todo designio, es decir, absoluto, todo designio. De continuo y solamente. Todo designio del corazón del hombre es de continuo el mal. Era de continuo y solamente el mal. Así que la realidad del mundo era una realidad absolutamente degenerada. Y ahí es donde Dios interviene y dice: voy a acabar con la humanidad. Nos dice la palabra que en los últimos tiempos será como los tiempos de Noé. Entonces, lo que estamos viendo actualmente pues va llevando el mismo camino, y tenemos que esperar que la cosa vaya peor, porque tiene que ser como los tiempos de Noé. Bien. Lo único que nos lleva a tener algo de experiencia es el final del versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Gracias a que el corazón de Dios, a que el Señor encontró a Noé, dio una nueva oportunidad a la humanidad a través de Noé. Y el Señor a través de Noé, iba a establecer un pacto nuevo con los hombres y iba a empezar una nueva etapa en la historia. Si no habíamos terminado ya, ahí se acababa el mundo. Pero Noé era la segunda oportunidad, o yo suelo decir es la segunda oportunidad de Dios hacia el hombre. La primera fue Adán, fue fallida; la segunda, Noé. Y ahora Dios comparte su plan con Noé. Es una locura de plan, pero Noé creyó en lo que Dios le estaba diciendo. Y vuelvo a la tabla, ¿no? Matusalén
y Lamec estaban vivos todavía. ¿Por qué Dios no utiliza al padre y al abuelo de Noé, sino que trata con Noé? ¿Por qué? ¿Por qué es Noé diferente? No sé si te has preguntado alguna vez, ¿por qué me has elegido a mí y no a otros? Quizá otros que estaban al lado tuyo, sus vidas han seguido yendo degenerando. ¿Y por qué tú has tenido la gracia de Dios en tu vida? ¿Por qué? Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué Dios elige a Noé y no a otro? Y bueno, Noé es escogido por Dios, probablemente porque el corazón de su padre y de su abuelo eran corazones que estaban contaminados con el sistema. Y sin embargo, Noé era alguien que vamos a leer ahora, quizá el motivo principal por el que Dios lo escogió, ¿no? Matusalén vimos que fallecía justo antes del diluvio y Lamec había fallecido un tiempo atrás, ¿no? Dejando como único patriarca vivo al mismo Noé. Y si leemos en los versículos 12 al 14 de Génesis 6, dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. A Noé le fue encomendada una labor que le obligó a tomar decisiones. Suelen decir que fue como 100 años antes del diluvio, cuando Noé empieza a construir el arca, pero él tiene que tomar decisiones. Todo el mundo va en una dirección y él tiene que tomar una decisión diferente. Imagínate cuando él está construyendo un arca, un barco para navegar en tierra. Y dice, ¿y cómo haces eso? Es que va a llover, pero es que no había llovido nunca en la tierra. Y dice, te ha dado fuerte el sol, vaya insolación que has pillado. Es que Dios me ha dicho que haga esto y que va... Dios se olvidó de nosotros, nos dejó de lado. Olvídate de Dios. Y sin embargo, Noé tuvo que tomar decisiones en su vida que le llevaron a tener una vida diferente al resto. Esas decisiones le llevaron a estar ocupado en la obra de Dios, con lo cual él evitó la contaminación del mundo que le rodeaba al estar ocupado en cumplir el plan de Dios para su vida. Estando ocupado en la obra de Dios, nos libramos de muchas contaminaciones que el mundo tiene. Así que es una bendición estar ocupado en las cosas de Dios, y cuando alguien está centrado y ocupado en las cosas de Dios, se evita muchas contaminaciones que hay alrededor. Nos vamos a encontrar con David en su tiempo, que por no hacer el trabajo que le correspondía, en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, él se quedó en casa y ahí el enemigo tomó ventaja. Y sin embargo, Noé estuvo libre porque no vivió en comunión con el resto de la humanidad que estaba degenerándose, ¿no? Y a nosotros también nos ayuda eso, el no estar metidos en la misma vorágine que tiene el mundo que nos rodea. Eso ayuda. Si leemos los versículos 17 al 22, dice, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos.
Y así lo hizo Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Cuando el Señor le revela a Noé la magnitud y la forma del juicio, y concretó con Noé el trabajo que debía realizar, un trabajo en parte imposible. Digo imposible porque reunir a todos los animales por parejas tenía que ser un trabajo muy difícil. Parte del trabajo lo haría el Señor para él, pero él tenía que hacer las cosas como Dios le había dicho que hiciera. Y algo que es importante y lo vamos a ver como una constante en los diferentes siervos que Dios fue llamando a lo largo de la historia, es que hay un binomio entre Dios y el hombre. Hay un trabajo en equipo. Y en ese trabajo el hombre tiene que hacer lo que Dios le dice y entonces Dios cumple las promesas que le ha dado. Cuando hay un hombre obediente que hace las cosas como Dios le dice sin razonar, es decir, sin discutir con Dios en esas cosas, entonces tiene el respaldo de Dios en su vida. Es decir, la obediencia en el llamado de Dios nos lleva a ver el respaldo del Señor en nuestra vida. Por eso dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y vamos a ver cómo algunos hacen en parte, cómo algunos dan la espalda y cuáles son sus consecuencias, pero Noé le hizo caso a Dios, creyó en lo que Dios le había dicho y entonces tuvo el respaldo de Dios para su vida. De hecho, si vamos al capítulo 7, ahí vamos a empezar ya a hablar directamente del diluvio. En el versículo 1 dice: dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Así que el motivo por el cual Dios separa a Noé del resto es porque a él le había visto justo delante del Señor en esa generación. ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo? No que Noé fuera justo, sino que él era un hombre íntegro en su relación personal con Dios. Él no iba a ser víctima del juicio porque a él le había visto justo, como hemos leído, justo delante de Dios. Qué bueno que el Señor te pueda decir a ti lo mismo, ¿verdad? Bueno, eres torpe, cometes errores, pero tú eres una persona íntegra delante de Dios, que quieres hacer su voluntad y que entiendes quién es el Señor y a diferencia de otros, tú le tienes en cuenta a Dios, ¿no? Vamos al versículo 4, Génesis 7 y versículos 4 al 7. Dice: porque aún pasados 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Ahora el aviso era inminente. Quedaban 7 días. Y iba a haber un diluvio durante 40 días, ¿verdad? Estaba todo dispuesto, el arca estaba preparada. Ahora el Señor manda a Noé que entre en el arca y los animales y su familia con él. Y el plazo es exacto. Yo hago una reflexión. Tal vez pasará igual en el tiempo del juicio final, que aquellos que han sido obedientes al mandato de Dios, el Señor les avise con unos días de antelación los juicios que vienen. Hay algún texto en el Nuevo Testamento que dice que no sorprenderá. El Señor vendrá como ladrón en la noche, pero que a vosotros no os sorprenderá cuando venga.
Y el obediente a la voz de Dios sabrá con antelación los plazos exactos de los acontecimientos que vayan a suceder. Y eso es una ventaja que podemos tener, ¿verdad? Una vez más nos encontramos en este texto con el principio de obediencia. Noé es obediente a la palabra de Dios y para evitar confusiones nos data la época en que sucedió el diluvio. Si nos fijamos en la tabla de edades de los patriarcas, Noé nació en el 1056 desde la creación de Adán y 600 años después, en el 1656, habíamos marcado que era el tiempo del diluvio, ¿verdad? Que es el mismo año de la muerte de Matusalén, bueno, y quedamos que el nacimiento de Arfaxad también coincidía. Finalmente, este texto nos dice quiénes entraron en el arca, 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Con lo cual, toda la humanidad que iba a vivir después del diluvio iban a ser todos descendientes de Noé. Aunque ni su esposa ni las mujeres de sus hijos eran descendientes suyos, las siguientes generaciones sí iban a ser, ¿no? Porque todos los varones eran descendientes suyos, ¿no? Bien. Y leemos en los versículos 10 al 12, y sucedió que al 7º día, es decir, Dios dijo 7 días, y el 7º día vinieron las lluvias, el diluvio sobre la tierra. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. La Biblia especifica el día exacto en que comienza el diluvio. Para entendernos, nos dice que era el día 17 del mes segundo, para nosotros sería el 17 de febrero, para que entendamos. El día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé. Empieza el diluvio. Llueve 40 días. Yo a veces he preguntado, ¿cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? Y hay quien dice, pues 40 días, si el diluvio duró 40 días. No, vamos a ir viendo. No sé qué habéis dicho. 150, bueno, vamos a ir viendo. ¿Te suena 150, no? Sí, eso es que has leído algo. La Biblia especifica el día exacto, ¿no? Decíamos, 17 del 2 del 600. Nos va a servir para conocer cuánto tiempo estuvieron Noé y su familia dentro del arca. Vemos igualmente que aquello que dice Dios se cumple. 7 días, 7 días. 40 días, 40 días. Es decir, la palabra de Dios es inapelable. Es así y punto. Bueno, es inapelable, solamente puede cambiarla el Señor mismo si apelamos a su misericordia, ¿verdad? Y dice en los versículos 19 al 24, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de los cielos, de todos los cielos, fueron cubiertos. Los montes fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Bueno, hasta ahí tiene razón. 150 días. Vamos a verlo más adelante, de todos modos. Las aguas alcanzaron por encima de los montes más altos 15 codos, de tal manera que todo ser viviente en la tierra pereció en las aguas del juicio, como hemos leído, ¿no? Solo Moisés, su familia y los animales que estaban en el arca
se salvaron del juicio. Y es de resaltar que posiblemente, vamos a ver, la Tierra tenía una configuración distinta de la que tiene ahora, porque todas las aguas que llovieron tuvieron luego que hacerse espacio, ¿no?, en la Tierra. Y los montes no eran tan altos como los que hay ahora. Ahora tenemos, los montes más altos tienen 8.000 y pico metros, en el Himalaya, 7.000 y pico en los Andes, y luego hay fosas submarinas en los mares, 11, 13, no sé, 14 kilómetros, ¿no? Hubo una convulsión tremenda en la Tierra que rompió, y bueno, de alguna forma la Tierra sería un poquito más grande de lo que era antes. Entonces, pero si me permitís la licencia de decir, bueno, quizá los montes más altos tuvieran 2.000 metros o 4.000. Bueno, yo os quiero dar un dato, ¿no? Una columna de agua de 10 metros supone una atmósfera más. Si son 2.000 metros, serían 200 atmósferas de presión lo que se produce, y si son 4.000, pues serían 400. Es decir, hay una presión muy fuerte por el peso del agua sobre la Tierra, ¿no? Y eso es lo que produce que hubiera un cataclismo en la Tierra, y también produjo que aumentara la humedad. La humedad ambiente en la Tierra cambió después del diluvio. Antes nos cuenta la Biblia que había ríos, había algunos ríos, por eso digo que los montes no podían ser muy altos porque no llovía, y para que hubiera ríos tenía que haber otros sistemas que atrajeran el agua arriba, ¿no? Pero después tenemos la Tierra como la conocemos ahora, ¿no? Una evidencia de esto que estoy diciendo, yo no sé si alguno de vosotros alguna vez se encontró con algún fósil en el campo. Cuando yo era un crío era muy común encontrarnos fósiles. Yo creo que ya recogimos todos los que había por el campo y ya hay menos ahora. O la gente ya no anda tanto por el... Bien. Sí, entonces, ¿de qué son normalmente los fósiles que encontramos? Son conchas de caracolas, estrellas de mar o esqueletos de... No, por eso la montaña hay conchas y eso a gran altura, sí, porque en el diluvio... Década de 70, años 70, ficaram para atrás, não existem mais. Muitos fósiles do diluvio na década de 70 fueron extintos. Claro. Bien, entonces, vamos a ver, ¿cómo se formaron esos fósiles? Al haber tanta presión, estos animales que son de poca movilidad, una estrella de mar no tiene mucha movilidad, y empezó a llover muy fuerte y se quedaron en los fondos, ¿no? Entonces, la presión les llevó a petrificarse, porque hay una presión fuerte. ¿Qué hubiera pasado? Normalmente, cuando una estrella de mar se muere, se pudre y desaparece, es decir, se lo comen los peces, es decir, la carne desaparece. Y cuando hay una caracola que se muere, la concha va dando tumbos y se convierte en arena en muy poco tiempo. Entonces, cuando dicen, no, los miles de años al final le hicieron que eso sea una roca, no habría lugar. Yo que soy de mar, soy de puerto, yo sé que la arena está compuesta precisamente por conchas rotas que se van deshaciendo y todas esas cosas. Y, bueno, otra cosa que suelen aparecer son erizos, ¿no? Los erizos también se hacen y son animales de poca movilidad que se quedaron en el fondo y que fueron petrificados. Bueno, por lo menos esa es mi teoría, ¿no? En el caso de los animales terrestres, pues cuando se muere una vaca en una riada, ¿qué ocurre? Que se quedan normalmente flotando, ¿no? Entonces no tendrían el problema de petrificarse. Por eso no hay fósiles de animales terrestres. Vale. Hemos visto lo de los 150 días que comentabas.
Y ahora vamos a leer en el Génesis 8 y versículos 3 al 5. Dice, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, nos repite lo de los 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Es decir, el día 17 del 7 del 600. Es decir, son 5 meses más tarde, 5 por 30, 150 días. Más tarde coinciden, ¿no?, las fechas, los 150 días con los 5 meses, y el arca se posa sobre el monte Ararat, sobre las cumbres del monte Ararat. Ahora dicen que han encontrado alguna cosa por allá, que está petrificada, bueno, en fin. Bueno, tampoco es algo que esté muy aclarado, ¿eh? Pero es la segunda fecha que nos da es esta, y esta es la, vamos a decir, el desarrollo, ¿verdad? El día que empezó y 150 días después el arca se posa sobre el monte, sobre las cimas del monte Ararat. Y luego dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Es decir, nos da otra fecha más. El 1 del 10º mes del año 600 de la vida de Noé. Son fechas de referencia solamente para ver esto, ¿no? Y son como 224 días después, las aguas empiezan a descender por debajo de las cimas de los montes, ¿no? Bien, seguimos leyendo versículos 13 al 19, y dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, ya vamos, bueno, esta es la relación, en el día 1 sería el 1 de enero para nosotros, para entendernos, el día 1 del mes 1 del año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y dice, y en el mes segundo, en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. El mes segundo, ¿os acordáis cómo empezamos? Empezamos en el mes segundo, el día 17. Ahora estamos en el mes segundo, día 27, ha transcurrido 1 año y 10 días, y todavía Noé está dentro del arca. Y a los 27 días del mes se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. La referencia, la que hemos dicho, 1 año y 10 días, que es el tiempo, y si alguien te pregunta, ya sabes cuánto tiempo pasó Noé en el arca. Ni 40 días, ni 150. 1 año y 10 días. 1 año y 10 días. El diluvio duró 40 días y 40 noches, ¿no? Eso es, el diluvio. Permanecieron en movimiento durante 150 días. Eso es, el arca anduvo 150 días hasta que se posó. Sí, esto, hasta el suelo.
Eso es, pero siguió bajando las aguas, siguió bajando, se fue secando y Noé no sale del arca hasta que Dios le dice que salga. El día en que Dios le dijo que saliera, ese día salió y salió rápidamente. Es decir, no esperó, no, cuando Dios le dijo ahora salir, entonces salieron. Y lo primero que hizo Noé nada más salir del arca fue presentar un sacrificio al Señor, ¿no? Él tenía que estar agradecido. Toda la humanidad había muerto menos él y su familia. Y él sabía que ahora él tenía la oportunidad y de hecho Dios le manda lo mismo que le había mandado a Adán: fructificar y multiplicaros. Noé manifestó una total sujeción al Señor y hizo las cosas con prontitud. ¿Habría aprendido la humanidad la lección después del juicio? Bueno, sabemos que no, pero lo suyo hubiera sido que dices, después de esta, tenemos que hacer las cosas de otra manera, porque lo anterior, pero... Bien, seguidamente, en los versículos 11 al 13 del capítulo 9 de Génesis, dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo estableceré entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Dios prometió al hombre que no volvería a haber un diluvio. Estableció, por tanto, un pacto y puso como señal el arco iris. Cada vez que lo vemos, nos debemos de acordar de la fidelidad de Dios. Cuando vemos el arco iris, tenemos que decir, Señor, eres fiel. Después de 4.500 años casi, no ha vuelto a haber un diluvio. Ha habido riadas, ha habido inundaciones, pero no ha vuelto a haber juicio de diluvio. Y hoy nos encontramos con colectivos que quieren arrebatar el arco iris por la abundancia de colores, pero nosotros tenemos que reivindicar que esa es una señal de una promesa de Dios y hasta el día de hoy Dios lo ha cumplido. De hecho, lo que está profetizado para juicio final no es diluvio, no son aguas, sino que el último juicio será con fuego, no con agua, ¿verdad? Sabemos que no va a ser un juicio de agua, que eso no va a volver a ocurrir. Yo me acuerdo de un hombre de estos... antes había el tonto del pueblo, ¿no? Había en todos los sitios. Y solía ir con una bicicleta por mitad de la calle días que llovía mojándose. Y él decía, no os preocupéis, parará de llover, porque siempre que llueve termina parando. Y a lo mejor llevamos una semana cayendo agua y agua. Y él decía, no os preocupéis porque... Y luego, claro, lógicamente dejaba de llover un día. Y cuando llueve mucho tenemos que saber que va a haber un día que va a amainar el temporal. Bien, otro aspecto que quiero leer es en los versículos 20 al 23 de Génesis 9. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Seni y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros, sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. El texto que hemos leído nos narra una escena, una de las escenas más tristes de las que ocurrieron en la restauración de la humanidad sobre la tierra. Aparecen los primeros momentos después del diluvio. Hay que tener en cuenta que aunque solo han pasado a la nueva situación 8 personas, algunas de ellas venían contaminadas del mundo anterior, ¿no? Los hijos de Noé
habían tratado con el mundo anterior. Y yo entiendo que Cam estaba contaminado con el sistema antiguo. Y ahora aparece una situación, es decir, los hombres habían muerto, los demonios seguían, no se ahogaron. Los demonios no se ahogan con el agua, ¿no? Y el mundo espiritual seguía igual que estaba antes, Satanás seguía gobernando sobre la creación, ¿no? Y ahora, en esta situación, Cam reacciona conforme a la naturaleza antigua. A nosotros nos puede pasar algo parecido, que aunque vivamos en la nueva naturaleza en Cristo, la contaminación del sistema antiguo nos lleve a actuar de la forma vieja, ¿no? Y esto es lo que le pasó a Cam. Lo que pasa es que nosotros tenemos ahora la oportunidad de limpiarnos con la sangre de Cristo. Y Cam actuó de una forma incorrecta. Digo, ¿qué problema tiene? Si él le vio a su padre desnudo, ¿qué va a hacer? No, el problema no está en que le viera desnudo a su padre. El problema está en qué hizo ante esa situación. Se fue corriendo a contárselo al resto de la humanidad lo que estaba pasando. Él fue corriendo a donde sus hermanos a contarle, ¡ja, fíjate! El viejo está ahí borracho y desnudo. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos con alguien que está haciendo algo que es incorrecto? Pues muchas veces, en lugar de ir a ayudarle, vamos a contárselo a otros, ¿no? Tenemos que decir, a mí me gustaría que el día que yo haga algo que está fuera de lugar, las personas que me rodean, me ayuden y me cubran, ¿verdad? Hay un texto en Gálatas 6, en el versículo 1, que dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y Cam lo que hizo fue divulgar, es decir, eran solo 4, su padre, él y sus 2 hermanos, pero él fue a contárselo, es decir, se fue allí a la televisión a contar la situación. Y dice, no, bien, y los otros hermanos, ¿qué hicieron? Se fueron de espaldas. Y no vaya a ser que tengamos la tentación de hacer lo mismo que él. Todavía podían contárselo a las mujeres. Ellos fueron de espaldas y con respeto a su padre lo cubrieron. Y cuando su padre se despertó de su embriaguez y se enteró de lo que había pasado, maldijo a Cam, con lo cual, y a su descendencia, con lo cual 1/3 de la humanidad quedó maldita. El diablo había tomado una ventaja sobre la humanidad ya desde el principio otra vez. No le demos ventaja al enemigo, ¿verdad? Amén. Yo creo que es una buena enseñanza que nosotros, cuando nos encontremos con alguien que hace algo mal, es verdad que quizá hay cosas que hay que contárselo a la autoridad, pero para edificación, no para machacar. Es decir, y si yo me encuentro con una situación en la que hay alguien que está actuando de una forma incorrecta, yo tengo que primeramente ministrarle y luego quizá acompañarle a la autoridad, decirle, mira, hermano, vamos a cubrir a esta persona y ayudarle a salir de su situación, no hundirle, sino cubrirle, ¿verdad? Amén. Bueno, hasta aquí se termina la historia de Noé, en cuanto a cosas que tienen que ver con la historia. Y termina la clase de la vida de Noé.